No es casualidad, no es moda, no es coincidencia. Hay una razón profundamente biológica por la que el color rojo cambia la forma en la que ella te percibe, incluso antes de que abras la boca. Y lo más interesante es esto: ella no es consciente de qué está pasando, porque cuando entras a una habitación usando rojo, aunque sea en un detalle pequeño, algo en su cerebro primitivo se activa. No lo analiza, no lo cuestiona, simplemente lo siente. Atracción, presencia, dominancia. Ahora piensa en esto un segundo. ¿Cuántas veces has visto a un hombre que no es el más guapo, ni el más alto, ni el más rico, pero aún así llama la atención sin esfuerzo? No es suerte, es percepción. Y la percepción, cuando entiendes cómo funciona, se puede influir. El rojo ha estado ligado durante miles de años a señales de poder, estatus y superioridad. En la naturaleza, los machos más dominantes suelen exhibir colores más intensos. Es una señal directa. Soy fuerte, soy capaz, soy el que lidera. Y aunque vivimos en un mundo moderno, el cerebro femenino sigue respondiendo a esos códigos antiguos. Aquí es donde la mayoría falla. Piensan que atraer es hablar más, insistir más, demostrar más. Error. La atracción más poderosa ocurre antes de cualquier interacción. Es silenciosa, es instantánea, y muchas veces es completamente visual. El rojo juega en ese nivel, pero hay algo que pocos entienden, y que cambia completamente el juego. No se trata solo de usar rojo, se trata de cómo lo usas, y cuándo lo usas, porque mal utilizado te hace ver necesitado, exagerado, incluso inseguro. Bien utilizado, te convierte en el hombre que automáticamente se percibe como el centro de gravedad de la sala. En este video vas a descubrir por qué el rojo activa respuestas emocionales que ella no puede ignorar, cómo este color afecta su percepción de tu estatus sin que diga una sola palabra, y la forma exacta de usarlo para que te vea como dominante, sin parecer que lo estás intentando. Así que mientras escuchas esto, recuerda alguna vez en la que alguien captó tu atención sin hacer nada obvio, y pregúntate, ¿qué fue lo que realmente te hizo notar su presencia? Parte 1. El código oculto del rojo. ¿Cómo activa su cerebro sin pedir permiso? El rojo no es solo un color, es una señal. Y no una señal cualquiera. Es una de las más antiguas que existen en el lenguaje biológico humano. Antes de que existieran las palabras, antes de que existiera la lógica social, el cerebro ya reaccionaba al rojo como un indicador de algo importante: poder, peligro o deseo. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque cuando una mujer percibe el rojo en un hombre, no lo procesa de forma racional. No piensa, lleva rojo, entonces es dominante. Eso nunca ocurre de forma consciente. Lo que sucede es mucho más sutil y mucho más potente. Su cerebro emocional, el que decide qué le atrae y qué no, empieza a hacer asociaciones automáticas. El rojo está vinculado a aumento de ritmo cardíaco, a mayor circulación sanguínea, a estados de excitación física y alerta. En otras palabras, el rojo literalmente pone al cuerpo en un estado más receptivo. Ahora entiende esto. No es que el rojo te haga atractivo por sí solo, es que crea el contexto biológico perfecto para que la atracción ocurra más rápido. Es como si entraras en la conversación con ventaja, sin haber dicho una sola palabra. Y esto tiene una explicación evolutiva muy clara. En muchas especies, los machos dominantes desarrollan tonalidades más intensas, especialmente rojas, cuando están en su punto más fuerte. Es una señal honesta de salud, testosterona y capacidad. Ese patrón se quedó grabado, y aunque hoy no vivamos en la selva, el cerebro sigue respondiendo igual. Por eso, cuando un hombre lleva rojo, su presencia se percibe ligeramente diferente, más firme, más segura, más difícil de ignorar. Pero aquí viene el matiz que separa a los que entienden esto de los que lo arruinan. El rojo no funciona como un disfraz, funciona como un amplificador. Si tu comportamiento es débil, inseguro o necesitado, el rojo no lo va a ocultar. De hecho, puede hacerlo más evidente, porque estás enviando dos señales contradictorias. Visualmente dices, soy dominante, pero energéticamente dices lo contrario. Y esa incoherencia genera rechazo. Sin embargo, cuando tu comportamiento es calmado, controlado, sin necesidad de aprobación, el rojo potencia exactamente eso. Hace que tu presencia pese más, que tus silencios se noten más, que incluso tus movimientos parezcan más intencionales.
y ella lo siente, sin poder explicarlo. Ahora piensa en esto desde su perspectiva. Ella entra en un lugar lleno de estímulos, conversaciones, ruido, gente moviéndose, luces, y de repente, su atención se fija en alguien. No porque esté haciendo algo exagerado, sino porque hay algo en su presencia que destaca. Ese algo, muchas veces, empieza con lo visual, y el rojo, cuando está bien usado, actúa como ese primer ancla. Pero lo que realmente mantiene su atención es la coherencia entre lo que ve y lo que percibe después. Por eso este no es un truco superficial, es una herramienta, una que, bien entendida, te coloca en una posición completamente diferente antes de que el juego siquiera comience. Y en la siguiente parte, vamos a ir aún más profundo, porque no todos los rojos generan el mismo efecto, y hay formas específicas de usarlo que disparan atracción, y otras que, sin darte cuenta, hacen exactamente lo contrario. Parte 2. No todos los rojos son iguales, el detalle que cambia completamente cómo te percibe. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Escuchan que el rojo transmite dominancia, y lo primero que hacen es exagerarlo. Camisas rojas brillantes, outfits completamente rojos, accesorios llamativos que gritan atención. Y sin darse cuenta, destruyen el efecto, porque el rojo no funciona bien cuando pide atención. Funciona cuando la impone. Hay una diferencia enorme entre ambas. Cuando un color parece que está intentando destacar, se percibe como esfuerzo, y el esfuerzo, en temas de atracción, muchas veces se traduce como necesidad, pero cuando el rojo aparece de forma sutil, controlada, casi estratégica, el impacto es completamente distinto. Se siente natural, se siente intencional, se siente dominante. Ahora entiende esto, porque aquí está la clave. El cerebro no solo reacciona al color, reacciona al contraste. Un pequeño toque de rojo en el lugar correcto puede ser mucho más poderoso que un outfit entero del mismo color. ¿Por qué? Porque crea un punto focal. Dirige la atención sin parecer que lo estás intentando. Es como si dijera, mírame, pero sin necesidad de levantar la voz. Y eso, a nivel psicológico, tiene un peso enorme. Un detalle rojo en un reloj, en el borde de una camisa, en unos zapatos. Incluso en algo tan simple como una pulsera. Eso no satura, eso sugiere. Y lo que se sugiere, muchas veces atrae más que lo que se muestra de forma obvia. Pero hay otro nivel más profundo que casi nadie considera. El tono del rojo. No todos los rojos comunican lo mismo. Un rojo demasiado brillante puede transmitir energía, pero también inmadurez o necesidad de atención. Un rojo más oscuro, más cercano al vino, al granate, transmite algo completamente diferente: control, estabilidad, autoridad. Es un rojo que no compite por atención, la atrae de forma silenciosa, y aquí es donde empieza a construirse esa percepción de, ese hombre tiene algo. No es solo el color, es cómo encaja con todo lo demás. Tu postura, tu ritmo al moverte, tu forma de mirar. El rojo, en este caso, actúa como una extensión de tu presencia, no como un disfraz. Y cuando todo eso está alineado, no necesitas hacer mucho más, porque ella empieza a llenar los espacios con su propia interpretación. Y esto es clave. La atracción más fuerte no viene de lo que demuestras, viene de lo que ella imagina sobre ti. El rojo bien utilizado activa ese proceso. No le das toda la información. Le das lo suficiente para que su mente haga el resto. Ahora, hay un error aún más sutil y más peligroso. Usar rojo en momentos donde no encaja. Porque sí, el contexto importa más de lo que crees. Un detalle rojo en un ambiente elegante puede elevar tu presencia, pero el mismo detalle, en un entorno casual mal calibrado, puede hacerte ver fuera de lugar. Y cuando algo se percibe fuera de lugar, rompe la coherencia. Y sin coherencia, no hay atracción sostenida. Por eso, esto no se trata solo de usar rojo. Se trata de entender cuándo, cuánto y cómo. Es precisión, es estrategia, es saber que menos, muchas veces, es más. Y en la siguiente parte, vamos a entrar en algo aún más interesante. Cómo el rojo no solo cambia cómo ella te ve, sino cómo cambia cómo los demás hombres reaccionan a ti y por qué eso, indirectamente, aumenta aún más tu atractivo. Parte 3. El efecto invisible.
Cómo el rojo cambia la dinámica con otros hombres y eleva tu valor sin esfuerzo. Aquí es donde el juego se vuelve más interesante, porque la atracción no ocurre en un vacío. No es solo cómo ella te percibe, es cómo te perciben los demás hombres alrededor. Y aunque casi nadie lo menciona, esto tiene un impacto directo en su nivel de interés. Piénsalo así. Una mujer no evalúa a un hombre únicamente por lo que ve en él. También observa, de forma sutil, cómo ese hombre encaja en la jerarquía del entorno. Quién lidera, quién sigue, quién impone presencia y quién intenta ganarla. Y aquí es donde el rojo empieza a jugar en otro nivel, porque este color no solo envía señales hacia ella, también envía señales hacia otros hombres, señales de estatus, señales de competencia, señales de que, consciente o inconscientemente, estás dispuesto a ocupar espacio. Y esto provoca microreacciones, pequeños cambios casi imperceptibles. Algunos hombres te miran más tiempo de lo normal, otros ajustan su postura cuando pasas cerca, algunos intentan proyectar más presencia cuando te tienen al lado. No es algo dramático, pero es suficiente, porque el entorno empieza a reorganizarse ligeramente a tu alrededor, y ella lo nota, no de forma lógica, sino emocional. Empieza a percibir que hay algo distinto en ti. Algo que no puede explicar del todo, pero que se refleja en cómo los demás reaccionan. Y aquí entra un principio clave de la atracción. El valor percibido no es solo lo que muestras, es lo que los demás reflejan sobre ti. Si otros hombres parecen neutrales contigo, pasas desapercibido. Pero si hay pequeñas señales de reconocimiento, de ajuste, incluso de competencia, tu valor sube automáticamente, sin que tengas que hacer nada extra. El rojo, cuando está bien usado, activa precisamente eso. No porque mágicamente te convierta en dominante, sino porque te posiciona visualmente como alguien que podría serlo. Y eso es suficiente para desencadenar respuestas. Ahora, aquí viene el punto que separa a los que entienden esto de los que lo arruinan. Si usas rojo, pero tu comportamiento busca aprobación masculina, todo se cae. Porque en lugar de proyectar dominio, entras en comparación. Intentas impresionar, intentas encajar, y eso te coloca automáticamente por debajo. Pero si mantienes una actitud independiente, sin necesidad de validación, ocurre lo contrario. No compites, no reaccionas, simplemente estás. Y eso, combinado con la señal visual del rojo, crea una percepción muy específica. Este hombre no está tratando de ganar, pero parece que ya está en una posición alta, y esa percepción es extremadamente atractiva, porque comunica algo que va más allá del físico, seguridad interna. Ahora imagina la escena desde fuera, un grupo de hombres interactuando, la mayoría intentando destacar con palabras, con energía, con esfuerzo, y luego estás tú, sin sobreexplicarte, sin interrumpir, sin necesidad de demostrar nada, pero con pequeños detalles, como ese toque de rojo, que refuerzan tu presencia. Automáticamente, te separas del resto, no por lo que haces, sino por lo que no necesitas hacer. Y eso cambia completamente la dinámica, porque mientras otros compiten por atención, tú empiezas a atraerla. Y lo más potente de todo esto es que ella no lo analiza así. No piensa en jerarquías ni en dinámicas sociales complejas, solo siente que hay algo diferente. Algo más sólido, más estable, más dominante. Y en la siguiente parte, vamos a entrar en el nivel más profundo de todos. Cómo el rojo no solo cambia cómo te perciben los demás, sino cómo cambia cómo tú te comportas, y por qué eso puede ser el factor más decisivo de todos. Parte 4. El cambio interno. Cómo el rojo altera tu comportamiento sin que te des cuenta. Hasta ahora hemos hablado de cómo ella te percibe, de cómo los demás hombres reaccionan. Pero hay un nivel aún más profundo, el más importante de todos. Cómo el rojo te afecta a ti, porque aquí está la verdad que pocos consideran. No solo proyectas señales, también las absorbes. Lo que llevas puesto no es neutral. Influye en tu postura, en tu energía, en cómo te mueves, hablas y reaccionas. Y el rojo, más que cualquier otro color, tiene un efecto directo en ese estado interno. No es magia, es psicología. Cuando usas rojo, tu mente lo asocia automáticamente con intensidad, acción y presencia. Es un color que no permite pasar desapercibido, y eso genera un pequeño cambio interno. Te vuelves más consciente de ti mismo,
de tu forma de caminar, de cómo miras, de cómo ocupas el espacio. Ahora, esto puede jugar a tu favor o completamente en tu contra, porque si no estás acostumbrado a esa atención, puedes empezar a sobrepensar, a ajustar demasiado tus movimientos, a sentir que todos te están mirando, a actuar de forma menos natural. Y en ese caso, el rojo deja de ser una ventaja y se convierte en presión. Pero cuando entiendes este efecto, puedes usarlo estratégicamente, porque ese aumento de conciencia también puede convertirse en algo poderoso: intencionalidad. Empiezas a moverte más despacio, pero con más control, a hablar menos, pero con más peso, a mirar con más calma, sin desviar la mirada por nervios, no porque estés actuando, sino porque el contexto te empuja a hacerlo. Y aquí ocurre algo interesante. Tu comportamiento empieza a alinearse con la señal que estás enviando, y cuando eso pasa, la percepción externa y tu estado interno se sincronizan. Eso es lo que realmente crea presencia, no el color por sí solo, no la ropa por sí sola, sino la coherencia entre lo que proyectas y lo que eres en ese momento. Ahora, hay un detalle clave que marca la diferencia. El rojo no te da seguridad, amplifica la que ya tienes, o expone la que no tienes. Por eso algunas personas se sienten poderosas al usarlo, y otras incómodas. No es el color, es lo que revela. Y si sabes usar eso a tu favor, puedes convertirlo en una herramienta de entrenamiento personal. ¿Cómo? Usándolo en momentos donde quieres elevar tu nivel, donde quieres obligarte a estar más presente, más consciente, más controlado, porque el entorno responde diferente, y tú no tienes otra opción que adaptarte. Es como una presión positiva, una que te empuja a crecer en tiempo real. Ahora imagina esto. Entras a un lugar con una energía relajada, pero firme. No estás buscando validación. No estás reaccionando a todo. Simplemente estás cómodo en tu espacio. El rojo, en ese contexto, no es protagonista. Es respaldo. Refuerza lo que ya estás transmitiendo. Y eso es lo que la mayoría nunca entiende. No se trata de usar rojo para parecer dominante. Se trata de usarlo cuando ya estás entrando en ese estado, para amplificarlo. Porque cuando lo haces así, no hay fricción, no hay incoherencia. Solo hay una señal clara y consistente que los demás perciben sin esfuerzo. Y en la siguiente parte, vamos a cerrar todo esto con lo más práctico de todo: las situaciones exactas donde el rojo multiplica la atracción, y aquellas donde, si lo usas mal, puede jugar completamente en tu contra. Parte 5. Cuándo usar rojo, el contexto que multiplica o destruye la atracción. Aquí es donde todo se define, porque puedes entender la psicología, la biología, la percepción. Pero si fallas en el momento, pierdes el efecto. El rojo no es un color para usar sin pensar, es una herramienta de impacto, y como cualquier herramienta potente, depende completamente del contexto. Vamos directo a lo importante. Hay situaciones donde el rojo multiplica tu presencia de forma casi automática, y otras donde la reduce. Primero, donde funciona mejor. Ambientes sociales donde hay competencia implícita, eventos, reuniones, salidas nocturnas, lugares donde hay múltiples estímulos y todos están intentando destacar de alguna forma. Ahí el rojo tiene sentido, porque corta el ruido visual, te separa del fondo, te convierte en un punto de referencia. Pero incluso dentro de estos contextos, hay niveles. Un entorno elegante, bien vestido, iluminación baja, energía controlada, favorece rojos más oscuros, más profundos. Ahí el rojo no grita, sugiere poder. En cambio, en ambientes más relajados o informales, un toque ligero de rojo puede ser suficiente. Algo pequeño, algo que no rompa la naturalidad del entorno, porque aquí viene el error más común: usar la misma intensidad de rojo en todos lados. Y eso rompe la coherencia. Ahora, veamos dónde falla. Entornos donde el rojo no encaja con la energía general. Por ejemplo, situaciones muy formales donde la discreción es clave. Ambientes profesionales donde el exceso de protagonismo puede jugar en tu contra. O momentos donde el enfoque debería estar en la conexión, no en la presencia visual. En esos casos, el rojo puede percibirse como innecesario, como si estuvieras intentando destacar cuando no es el momento, y eso genera resistencia, no atracción. Pero hay un nivel aún más fino que casi nadie considera: el momento dentro de la interacción.
porque no es lo mismo ser el hombre que entra con rojo que el hombre que ya ha generado conexión y luego introduce ese elemento. Al inicio, el rojo actúa como gancho, captura atención, despierta curiosidad, pero si ya estás en una interacción más íntima, más cercana, el protagonismo debe bajar. Ahí, el exceso visual puede interferir con la conexión emocional. Por eso, los hombres que realmente entienden esto no dependen del rojo, lo usan estratégicamente, saben cuándo entrar fuerte y cuándo dejar que su presencia hable por sí sola. Ahora, integra todo esto en una sola idea. El rojo no crea atracción, la facilita, no te convierte en dominante, refuerza la percepción de que podrías serlo, y eso cambia completamente cómo debes usarlo, no como una muleta, no como un truco desesperado, sino como un ajuste fino, un detalle que, cuando todo lo demás está en su lugar, eleva tu impacto sin esfuerzo. Y aquí es donde quiero que vuelvas a algo que probablemente ya has vivido. Ese momento en el que alguien entra a un lugar y sin hacer nada extraordinario, se siente diferente, no habla más fuerte, no busca atención, no intenta impresionar, pero aún así, todos lo notan. Esa es la combinación de señales correctas. Y el rojo, cuando está bien usado, puede ser una de ellas. Así que la próxima vez que pienses en cómo proyectas tu presencia, no te preguntes solo qué llevas puesto. Pregúntate esto. ¿Estoy usando esto para llamar la atención o para reforzar quién ya soy cuando entro en la sala? Conclusión. El rojo no te convierte, te revela. Después de todo lo que has visto, queda claro algo importante. El rojo no es un truco mágico, no es una fórmula secreta que, por sí sola, haga que una mujer se sienta atraída por ti. Es algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Es un multiplicador. Amplifica lo que ya está en ti, refuerza lo que ya proyectas y, sobre todo, revela lo que no puedes ocultar. Por eso, cuando un hombre inseguro usa rojo, se siente fuera de lugar. Pero cuando un hombre centrado lo usa, su presencia se vuelve difícil de ignorar. La diferencia nunca fue el color, fue la coherencia, porque al final, la atracción no nace de lo que intentas demostrar, nace de lo que transmites sin esfuerzo, y el rojo, bien entendido, juega exactamente en ese nivel. No habla por ti, pero hace que todo lo que haces tenga más peso, hace que tu silencio diga más, que tu mirada dure más, que tu presencia se sienta, incluso antes de que alguien entienda por qué. Ahora la pregunta no es si deberías usar rojo o no, la verdadera pregunta es otra. Cuando entras en una habitación, tu energía ya comunica control, calma y seguridad, o estás intentando que algo externo lo haga por ti, porque cuando eso está resuelto, el rojo deja de ser necesario, pero cuando decides usarlo, se convierte en una ventaja que pocos saben manejar. Así que la próxima vez que elijas cómo presentarte, recuerda esto. No se trata de destacar más, se trata de ser percibido de la forma correcta, sin tener que explicarte. Y ahora quiero que pienses en tu propia experiencia. ¿Alguna vez alguien captó tu atención sin hacer nada evidente, pero había algo en su presencia que no pudiste ignorar? ¿Qué fue exactamente lo que lo hizo diferente, en tu caso?